Hola mis queridos pirujos, bienvenidos a esta nueva apertura del Caldero de la Bruja. Al fin cumplí con lo prometido y traje esta segunda parte de mi serie de videos de crítica a las TERF. ¡Yay! En caso de que no hayan visto la primera parte, les recomiendo que pausen este video y vayan a verla, porque voy a estar haciendo mención a varias cosas que salieron en ese video. Antes de empezar, quiero dar una advertencia de contenido por mención a terapias de conversión, promoción de estas, gaslighting, manipulación en relación a la orientación sexual y bifobia. Si sos una persona que pueda verse negativamente afectada por este tipo de contenido, te recomiendo que no veas este video o que en su defecto lo veas con otra persona, ya que no es mi intención que mi contenido pueda dañar a alguien. Bueno, ahora sí, empecemos. Parte 1. ¿Qué es el lesbianismo político? Voy a aclarar desde ya que no me voy a poner en plan historiadora a definirles toda la historia del concepto del lesbianismo político, porque para empezar la historia no es lo mío. Y para no alargar este video con cosas que al final del día no nos interesan, ya que lo importante es todo lo que está mal con este concepto. Bien, entremos en la definición más básica posible del concepto de lesbianismo político, antes de empezar a cagarnos en él con definiciones más extensas. El lesbianismo político es un fenómeno dentro del feminismo radical, principalmente dentro de la segunda ola del feminismo. Incluye al feminismo lésbico, aunque no se limita solo a ello. El lesbianismo político recoge la teoría, citada por algunos como homofóbica y descartada por la OMS desde 1973, de que la orientación sexual se elige y aboga porque las feministas elijan ser lesbianas como forma de escape de una relación heterosexual. Bueno, creo que ya con esa sola definición se puede desglosar todo lo que está mal con ese concepto. Pero como me molesté en buscar fuentes que desmientan estas cagadas, voy a extenderme un poco más allá de lo obvio. Parte 2. ¿Por qué el lesbianismo político es anti-lesbianas y anti-bisexuales? Bien, uno de los principales problemas que podemos sacar con bastante facilidad de la definición básica que mostré antes es el hecho de que es profundamente homofóbica y bifóbica, ya que atenta tanto contra las mujeres lesbianas contra las mujeres bisexuales. ¿Por qué? Porque sugiere que se puede elegir ser lesbiana o elegir que te gusten las mujeres a la fuerza, cuando la orientación sexual ni tampoco los gustos se pueden elegir. Y si lo mencionado en la definición básica no les basta para darse cuenta de lo que acabo de decir, tengo un artículo que es enteramente la definición de todo lo que está mal con este concepto y el cual voy a citar para cagarme en él. Para definir el lesbianismo político es importante definir el análisis que subyace a su estructuración, que es el análisis feminista radical de la sexualidad. 1. La heterosexualidad es un régimen político obligatorio y 2. Lo personal es político. El término heterosexualidad obligatoria, acuñado y popularizado por Adrienne Rich en Heterosexualidad obligatoria de existencia lesbiana en 1980, todavía se usa hoy para referirse al régimen político de la heterosexualidad. Rich desarrolla en su artículo sus aspectos en toda su extensión y hace un manifiesto político a favor del lesbianismo dentro del movimiento feminista. Las palabras "lo personal es político", acuñado por Callum Hamish, o como se pronuncia esto, en un texto del mismo título, desdibuja los límites entre análisis político público y privado, defendiendo la necesidad de politizar nuestras relaciones personales. Carol Bateman reafirmó esta práctica en 1988 en su libro El contrato sexual, que analiza con precisión la creación de la división público-privada y cómo está directamente relacionada con la consolidación del patriarcado moderno. Estos escritos, junto con muchos otros, definen el contexto dentro del cual el lesbianismo político se desarrolla como una teoría feminista. Dejando de lado los desacuerdos, es innegable que el lesbianismo político surgió directamente de un análisis feminista radical de la sociedad.
y los desacuerdos analizados aquí serán solo aquellos que no se aparten de otras concepciones sociales del patriarcado, ya que estos son desacuerdos con el feminismo radical en su conjunto y no del lesbianismo político en sí. La mayor divergencia en las discusiones feministas de hoy es precisamente sobre un punto que es inseparable del feminismo radical: la construcción social de nuestra sexualidad. Expliquémoslo. El análisis feminista radical es incompatible con el concepto de sexualidad innata. Cualquier desacuerdo basado en la idea de la sexualidad como innata e inmutable no encaja en el feminismo radical. No hay forma de argumentar para el análisis de que nuestra sexualidad está culturalmente formada por un régimen político de dominación y al mismo tiempo creer que habría algo como un gen gay en nuestra composición biológica. Bien, acá tengo que hacer un stop con este artículo, porque la falacia del gen gay como forma de desmentir los orígenes genéticos y biológicos de la sexualidad es algo que se repite muchísimo, sobre todo en conservadores, que es, por cierto, lo que debería hacerles más ruido a estas feministas de cartón sin tan feministas son. Entrando en la calma, ¿por qué lo del gen gay es una falacia? Empecemos clases de genética con Lula. Sencillo, porque no puede haber un solo gen que sea responsable de la orientación sexual. Una sola característica de cada ser individual puede tomar hasta miles de genes para traducirse en lo que conocemos como fenotipo. Y además, estos miles de genes pueden expresarse de formas diferentes y modificar su expresión, en lo que los estudiantes de las ciencias de la salud conocemos como expresión génica. Es afectada no solo por los factores como la dominancia o recesividad de los genes individualmente, lo cual alude en parte a las leyes de Mendel, sino también por factores ambientales e incluso lo que comemos, cuántas horas dormimos, etc. Todo lo que acabo de decir es importante para entender por qué lo del gen gay, zampado así de forma individual, es una falacia. Y se puede encontrar fácilmente en libros de genética que use cualquier universidad de medicina. Pero como ya sé que nadie va a ir a leerse esos libros, voy a citar el blog de Mark Rives, en particular un artículo que cita muchos papers sobre los orígenes de la orientación sexual, donde se dice exactamente lo mismo que acabo de decir, pero es aplicado solamente a la orientación sexual. Hace relativamente poco se publicó el mayor estudio sobre la genética y la orientación sexual. Como es lógico, al ser un estudio tan importante, los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia. Desde prácticamente todos los medios, lo que más se leía en los títulos era: no existe el gen gay, adiós al mito del gen gay, o el gen gay no existe, no se nace gay. Este estudio lo comentaremos cuando hablemos de genética, pero por el momento cabe recalcar que aunque no existe un gen gay, eso no significa que no se nazca homosexual. Por un momento pongamos el caso de color de ojos. Está claro que esto está determinado por la genética, sin embargo, no por un solo gen, sino por varios. Si seguimos la lógica de que si no hay un único gen, entonces no hay una determinación, el color de ojos no estaría determinado por los genes, y sin embargo, si lo está. Por lo tanto, ese argumento es bastante absurdo. Y no, haciendo énfasis en la genética detrás de la orientación sexual, no estoy negando los demás orígenes de esta que se han teorizado, como por ejemplo el origen constructivista o social, sino que los estoy retroalimentando, debido a que incluso la socialización y nuestras vivencias modifican la expresión de nuestros genes. Pero sin importar cuánto hablemos de la falacia del gen gay para desmentirla como acabo de hacer, una cosa es segura: no se puede elegir la orientación sexual ni cambiarla. La prueba de esto está en que las terapias de conversión no solo son un fracaso, sino que han probado ser perjudiciales y fueron catalogadas como tortura. Y acá ustedes podrán pensar que el concepto del lesbianismo político es inofensivo en este punto, ya que no se aplica el heteroshock a nadie para obligarte a ser lesbiana. Pero no, gente, las teorías de reconversión no se basan solamente en la parte física, sino también en la manipulación emocional que se usa para intentar cambiar la orientación sexual. La manipulación emocional y psicológica que podemos encontrar en las terapias de conversión varían partiendo del maltrato denominado luz de gas, donde la víctima de este es llevada a dudar de su propia percepción, memoria, conocimientos e incluso identidad, llegando hasta crear realidades alternativas impulsadas por el abusador. Y en base a esto, lo que promueve el lesbianismo político de que se puede elegir amar a las mujeres y solamente a las mujeres es luz de gas en muchos puntos, porque este concepto
se utiliza muchísimo para hacer que las mujeres bisexuales y heterosexuales duden de su propia orientación, de sus ideales y de sus luchas o de la validez de sus luchas. Y no solo eso, pero bueno, este video no es sobre terapias de reconversión y creo que ya quedó bastante claro por qué este concepto, o sea, el lesbianismo político, promueve las terapias de reconversión al sugerir que se puede elegir la orientación sexual o cambiarla. De hecho, muchos conservadores se agarran de estas ideas para promover que no se prohíban ni se consideren tortura. Otra vez, ¿no les hace ruido que todo esto choque con ideas conservadoras? Siguiendo con el artículo nefasto, tenemos lo siguiente. En la herejía lesbiana, Sheila Jeffreys critica acertadamente este punto de vista exponiendo sus incompatibilidades con la teoría feminista. La defensa del innatismo biológico de la sexualidad es inseparable de la defensa del innatismo biológico de la feminidad, refutada por el feminismo radical. No hay forma de luchar contra el esencialismo de uno sin defender el otro. Por esta razón, la teoría del innatismo de la sexualidad fue desarrollada principalmente por hombres homosexuales, en función de sus experiencias y necesidades políticas. Los coloca como condenados por naturaleza, aislando la construcción de la sexualidad de cualquier influencia social y, por lo tanto, aislando al grupo de los hombres homosexuales de su comportamiento y cualquier posible influencia en la sociedad. Acá hay varias falacias argumentativas que son muy comunes. La primera y la más obvia es el falso dilema, donde se sugiere que o defendés el innatismo de la orientación sexual y la feminidad o no lo defendes en absoluto. Además, acá se están mezclando dos conceptos totalmente diferentes, ya que la feminidad alude a los roles de género, que de hecho no tienen nada que ver con la biología, y han ido cambiando a lo largo de la historia de maneras muy diferentes, y se lo relaciona a la orientación sexual cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. La segunda falacia más importante y también de las más obvias es una especie de mezcla media extraña de hombre de paja con ad hominem. Este artículo alude a que, como la teoría de la orientación sexual como algo innato fue desarrollada por hombres homosexuales, entonces es criticable solo por eso. Pero no, querida, no puedes refutar teorías científicas en biología usando frases como esas. Necesitas estudios que, además, tengan aval de ciertos organismos, cosa que este artículo no tiene por ningún lado. Que la teoría de la orientación sexual como algo innato haya sido desarrollada por hombres homosexuales, que, por cierto, permítame cuestionar este punto, porque la orientación sexual de quien desarrolla la teoría no tiene nada que ver con la validez de la misma. Bien, para concluir esta sección sobre el lesbianismo político, voy a citar un artículo que habla más en términos generales de las falacias de los argumentos de las TERFs, concretamente esta parte. Me voy a parar un momento en el título del documento en cuestión. Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres. Se refiere, por supuesto, a las teorías queer, que hace referencia al género como constructo social y lo desvincula del sexo asociado al nacer. Lo que esto implica no es, bajo ningún concepto, la negación de la realidad de las mujeres, sino asumir que tal realidad no existe de forma única. No existe un grupo masivo de mujeres, todas ellas homogeneizadas con condiciones y necesidades idénticas, ni mucho menos con cuerpos o identidades propiamente idénticas. Querer entender a las mujeres dentro de esa categoría única significa reducir las existencias a una sola, la válida, entendiendo además que la opresión que sufrimos por cuestiones de género se ve únicamente supeditada al género, que según esta postura es indisociable del sexo, y dejando de lado que la opresión de género está estrechamente vinculada con otras opresiones: la clase, la etnia, la geografía, la racialización y la ruptura con la normatividad canónica, entre otras. Entender el sexo como hecho biológico indiscutible implica asumir que solo pueden darse dos conjeturas de sexo-género: vagina igual mujer y pene igual hombre. Y desde un criterio estrictamente biológico, esto es una falacia. Y también desde un punto de vista identitario y sociológico. No solo es que la biología también está marcada por constructos sociales, es que biológicamente existen las personas intersexuales cuyos genitales no encajan dentro de estas categorías cerradas. Y además está el factor de que la identidad de las personas no está directamente relacionada con sus genitales, ni, cuanto menos, con su patologización, que es lo que pretendo desarrollar aquí. No se niega el sexo queriendo deslegitimar la opresión que sufren las millones de mujeres que cumplen
viven con el binarismo sexo-género, sino afirmando que esa opresión no se da exclusivamente por causa de sus vaginas. La identidad de género no está relacionada con la tenencia de unos u otros genitales y la opresión que se sufre al respecto no viene dada en una única dirección. Es por esto que se niega el sexo como categoría única, porque no lo es y porque deja fuera a otras realidades identitarias que no encajan en el binarismo establecido. La reducción de la condición humana a los parámetros de la cisnorma es otra forma de opresión, de categorización y de invalidación. Feministas practicando con otras compañeras aquello contra lo que llevamos años luchando. Esto se relaciona más que nada con la parte 1 de esta serie de videos de crítica a las TERF, pero también viene a cuento acá porque expone esa relación entre las TERF y el conservadurismo más rancio, y porque no se puede hablar de orientación sexual sin hablar de personas y por ende de identidades. Parte 3. Bifobia, lesbofobia, lesbianismo Golden Star y los extremos del lesbianismo político. Bien, anteriormente hablé mucho del concepto del lesbianismo político en sí y poco de las TERF en realidad. Ahora es hora de ver cómo se aplica este concepto al movimiento TERF. Si ustedes vieron a alguna TERF circulando por alguna red social cualquiera que sea, se habrán dado cuenta de que son las principales promotoras de una etiqueta nefasta que no debería existir, el lesbianismo Golden Star. ¿Qué significa esta etiqueta? Pues simple, alude a lesbianas que nunca estuvieron con hombres. En su afán de llevar un concepto que ya de por sí es nefasto de raíz a niveles imposibles de calcular, las TERF terminan generando una jerarquía de feministas, donde las lesbianas que jamás estuvieron con hombres ocupan los puestos más altos, ignorando que muchas mujeres lesbianas estuvieron con hombres por presión social, por negación de su propia orientación o por el motivo que sea, ignorando que a las mujeres bisexuales les gustan los hombres cisgénero por obvias razones. Y si esto no les parece lisa y llanamente misoginia aplicada a la orientación sexual, deberían ir a revisarse, porque cuestionar la orientación sexual de las mujeres o directamente su sexualidad o según su pasado sexual es una forma de misoginia. Ya de por sí cuestionar la orientación sexual de alguien es malo, pero cuando esto se aplica a mujeres termina siendo misoginia, ya que inevitablemente solo cuestiona la orientación sexual de las mujeres y encima ponen excusas ridículas para ello. Volviéndose el uso de la exposición mediante redes sociales, les presento las siguientes capturas del hate que me cayó cuando les dije en toda sujeta lo misógino que es hacer de lado a las mujeres bisexuales solo por serlo y asumir que priorizan a los hombres cuando eso no es una elección. En realidad el tweet que empezó todo no tiene nada que ver conmigo, es de una piba que puso lo siguiente: rechazar a una chica bi por ser bi es bifobia. Girl, no me vengas de radical cuando sueltas esta mierda de discurso. Y el primer citado al que le hice captura pone lo siguiente: siempre quejarse, nunca cuestionarse el por qué no quieren salir con vos. Yo como lesbiana rechazaría a las bisexuales porque salís con muchos más hombres que mujeres en general. Las relaciones con hombres suelen ser abusivas o con comportamientos muy tóxicos que luego inconscientemente utilizáis con las lesbianas, además de estar traumatizadas por ello. Esto no solo es una generalización apresurada sobre las relaciones hombre-mujer, sino que también culpabiliza a las mujeres bisexuales de traumas que hayan podido sufrir con hombres. Además de asumir que, después de sufrir abusos en una relación abusiva, una mujer buscará utilizar a otra. ¿Para qué? Ni idea. No sé desde cuándo las parejas son psicólogos. Y la peor cagada de parte de este usuario no fue esta, sino esta. Al ver que la citaba mucho, puso lo siguiente: voy a silenciar el tweet porque tendré cada 2 minutos a pesadas diciendo que su peor relación fue con una mujer. Mira chica, ve psicólogo, yo más no puedo hacer más por ti. Seguí diciendo que las lesbianas somos peores que los hombres, que yo no lo leeré. Ignorar conscientemente experiencias de maltrato de mujeres que estuvieron en relaciones sáficas. Utilizar el ir al psicólogo como algo peyorativo. Sacarles espacios a esas mujeres para hablar abiertamente de lo que han sufrido, que eso, por cierto, es misoginia. Y encima se hace la víctima al final con hombres de paja. Nadie tiene nada en contra de las lesbianas. Claramente nuestros problemas son con tus ideales de mierda. Pero bueno, mejor no voy a seguir demostrando mi enojo, porque me va a caer aún más hate de que me cayó cuando me metí en esta discusión, que por cierto, ahora viene esa parte en la que yo me metí en la discusión. A partir del siguiente tweet, donde una TERF pone: pues felicidades, pero yo no me arriesgaré con una persona que tiene a un varón como prioridad y que todo el rato quiere sacar la carta de la bifobia. Y yo le puse: deja de llorar y hacerte la víctima mientras usas estereotipos. Es como si yo, porque vos sos lesbiana, dijera que tenés el pelo corto y haces cosas tradicionalmente masculinas. ¿Te suena absurdo?
Pues eso, lo que vos estás haciendo con todas las mujeres bi. Y ella me respondió lo siguiente: tengo varias capturas de esta discusión y ni siquiera la tengo completa porque se dio de forma bastante extraña, pero bueno, respondió lo siguiente: ok, igual no saldré con una bisexual que prioriza a un varón. Y yo le contesté: ¿y cómo sabéis que una mujer bisexual prioriza a un varón? ¿Les mente? De paso, ignorás a todas las lesbianas que estuvieron con hombres antes de salir del closet, ya sea por la negación o porque no descubrieron su orientación sexual sino hasta después. Y ella me contestó: no me estoy haciendo la víctima, son ustedes los que vienen a llorar acá, misgendering, ¡yay! Ya les dije que no saldré con una bisexual y que a ustedes les duela no es mi culpa. Girl, no nos duele, o sea, no queremos salir con vos. Y not cuestionen cómo es que varias tienen en pedestales a los varones. La obsesión de las TERFs por escribir mal. Acá un mutual de hace tiempo que Chatman les respondió: ¿cómo sentir atracción sexual por un género es tenerlo en un pedestal? Y yo le respondí a ese mutual: al final, con tantos malabares, era más fácil decir que odia a las mujeres bisexuales por ser mujeres bisexuales, porque misoginia bifobia match. Después de eso, cité a una de estas TERFs que tenía más alcance y puse varios tweets que decían más o menos lo mismo, pero resume toda la discusión porque acá fue donde me cayó todo el hate. Siempre cuestionar a las mujeres bi por ser mujeres bi. Nunca cuestionar por qué solo cuestionás a las mujeres bi y jamás a los hombres bi. O por qué insistís en estereotipar y excluir a las mujeres por algo que no se puede elegir. Misoginia full vestida de feminismo por 2. Y en el primer citado tenemos: no cuestionamos a los varones porque no nos importa ni un pingo, conectar neuronas. Y en otro tweet que hice, por el que también me cayó bastante hate, puse: voy a plantear otra pregunta. ¿Por qué cuestionar la orientación sexual femenina? La orientación sexual no se elige a quien te gusta. El solo hecho de que insistas en cuestionar la sexualidad de las mujeres ya de por sí es misógino y encima disfrazado de feminismo. Este citado me responde: no se elige a quien te gusta, pero para que te guste a alguien debes conocerle y puedes elegir entre relacionarte con varones para que te puedan llegar a gustar o simplemente priorizar a las mujeres y relacionarte solo con ellas. Acá voy a hacer nuevamente un stop. ¿Se acuerdan de lo que dije de la luz de gas antes? Y la manipulación emocional aplicadas al concepto del lesbianismo político. Bueno, este tweet representa bastante bien, enteramente todo esto. Intentó hacerme sentir mal por ser mujer bisexual y relacionarme con hombres. Y hasta culpa a las mujeres bisexuales de relacionarse con hombres cuando, spoiler, que te relaciones con H o con B no va a cambiar tus gustos. Por cierto, este es el mismo argumento rancio que usan los MGTOW, pero para decirte por qué no deberías relacionarte con mujeres. Con más razón debería hacerles ruido que sus ideales choquen con los de esta gente. Y respuestas como estas recibí de a decenas, pero voy a usar esta porque esta es la peor. Esta piba me respondió con un hilo larguísimo, que ya van a ver por qué es misógino y bifóbico en su totalidad. Es porque, 1. Los hombres no son nuestros sujetos políticos. Si ellos se desconstruyen o no, no somos sus mamis para reeducarlos. Eso está muy mal escrito. 2. Las mujeres bisexuales siguen con el régimen de la heterosexualidad obligatoria priorizando a varones. Y que las mujeres te gusten más no significa que no priorices varones en tus relaciones sexoafectivas. Desde siempre nos han dicho que va a llegar el indicado, incluso las lesbianas. Así que ya vamos con la idea de que el amor romántico heterosexual, lo que significa que te motivan a priorizar a hombres, es lo único importante. 3. De nada nos sirve cuestionar a los varones. Ellos ya se priorizan entre hombres. Por eso vivimos en un patriarcado en que las mujeres somos las cuidadoras de adultos machos funcionales que no quieren valerse por sí solos. 4. Los hombres son dañinos en las relaciones. Priorizar mujeres nos protege a la vez te permite priorizarte a ti misma y crecer de diferentes formas. ¿Te has cuestionado la cantidad de veces que una mujer hace de cuidadora o la llaman madre de grupo porque le asignan inconsciente o conscientemente el rol de la madura o la sabia? Nuevamente estamos ante esa manipulación emocional contra las mujeres bisexuales, pero esta vez en forma de un hilo completo lleno de mierda que busca justificar echarles la culpa a las mujeres bisexuales, relacionando a las mujeres bisexuales con el concepto de heterosexualidad obligatoria y culpándonos de lo que nos gusta y culpándonos de que ese concepto exista. También culpa a las mujeres bisexuales de los roles de género, de la existencia del patriarcado y hasta de las relaciones de maltrato que sufran. Si este hilo no les parece en su máximo esplendor misoginia disfrazada de feminismo, yo no sé qué más les haga cambiar de parecer.
la verdad. Parte 4. Conclusión. Este video se trata de la lesbofobia y de la bifobia del movimiento de las TERF. Y creo que no tengo que explicar dónde está la lesbofobia, porque es la parte más obvia de todo este asunto. Que no haya puesto capturas de redes sociales sobre el comportamiento de las TERF en relación a las mujeres lesbianas que salen con mujeres trans, o que directamente han estado con hombres cisgénero por la razón que sea, no significa que este video no exponga su lesbofobia, pero también trata de la bifobia por todo lo que mostré antes, y porque el concepto de lesbianismo político termina generando un golpe contra las mujeres bisexuales, que por el solo hecho de que les gusten los hombres cisgénero, parecieran ser feministas menos válidas según los estándares de las TERF, y también genera ese golpe a las mujeres bisexuales porque la bisexualidad contempla a las personas trans, y el principal sujeto de odio del movimiento TERF son las personas trans, sobre todo mujeres trans, y las TERF son quienes actualmente llevan al extremo el concepto de lesbianismo político, que ya de por sí es nefasto. Y a su vez, este golpe hacia mujeres lesbianas y bisexuales se sustenta en una profunda misoginia, que solo cuestiona la orientación sexual femenina, que quiere hacer ver la orientación sexual femenina como mala, que quiere culpabilizar a las mujeres de lo que les gusta, no solo en relación a personas, ojo, sino también a prácticas sexuales específicas como el BDSM, e ignora todo el maltrato que pueda haber de mujer a mujer, negando espacios dentro del feminismo a estas mujeres. Y la pregunta ahí es: ¿qué harían las TERF si se les negara espacio a las mujeres que sufrieron maltratos en relaciones con hombres en el feminismo? Ah, no, se me olvidaba que ellas mismas promueven esa negación al asumir que toda relación con un hombre cisgénero será dañina y que esos traumas nos durarán por toda la vida y nos perseguirán por todas nuestras relaciones, haciéndonos por siempre víctimas. La única conclusión posible de todo este razonamiento es que las TERF son lesbófobas, bífobas y misóginas, por todo lo que acabo de expresar. Pero esta no es toda la misoginia que las TERF tienen para ofrecer, claro que no. Ni estas comunidades. Personas transbinarias, personas intersexuales, lesbianas y mujeres bisexuales son las únicas atropelladas por su movimiento, porque, como dice el título de esta serie de videos, atropellan a todo el LGBTIA+, y aún faltan comunidades. Bueno gente, eso fue todo por el video de esta semana. Si les gustó no se olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido como este y de muchas otras cosas. Acá hacemos un poquito de todo. Ni darle like, a menos para ayudar a que esta comunidad crezca un poquito. Si quieres verme fuera de YouTube, te dejo mis redes sociales en la descripción del video junto a las fuentes. Estoy en Twitter como @lulapiruja y en Instagram como @elrincondelulapiruja, todo en minúsculas. Bueno mis queridos pirujos, con esto se cierra Caldero de la Bruja. Hasta la próxima ocasión en que nos vamos a volver a abrir y diremos que sale. Saludos.